Te contaré de una nueva teoría de por qué soñamos y cómo se relaciona esto con el Machine Learning. Buenas noches, bienvenidos al Enigma de Turing. Soñar, una actividad que realiza nuestro cerebro cuando dormimos, que aunque no lo recordemos, lo hacemos. ¿Recuerdas tú tu último sueño, el último sueño que tuviste? Porque yo casi no me acuerdo de mis sueños. Pero estoy seguro que te has dicho: ¿qué rayos con mi sueño? ¡Qué extraño fue! Todos lo hemos dicho. Pero ¿te has preguntado realmente por qué son así de random, así de extraños los sueños? Pues déjame te platico de la teoría de The Overfitting Brain. Te explico. Una eternidad más tarde. Eric Hoyle, profesor de investigación de neurociencia, publicó una hipótesis bastante interesante de por qué soñamos. Realmente aún no sabemos por qué soñamos y hay muchas teorías de ello, pero a ciencia cierta no lo sabemos ni por qué ni para qué. Y esta teoría está basada en cómo se entrenan algunos modelos de Machine Learning y un concepto que se llama overfitting, o podríamos traducirlo como sobreajuste. Y leí una explicación muy sencilla e interesante para que todos entendamos claramente. Somos personas de hábitos. Por ejemplo, Messi tal vez tendrá una ropa interior de la suerte, o tal vez Roger Federer tendrá una rutina antes de competir, un amuleto, y el cerebro hace una conexión con esos dos eventos que, siendo objetivos, no tienen nada que ver directamente. Eso pasa con las redes neuronales. Aprenden a relacionar detalles que son muy significativos y también aprenden algunos detalles que son completamente irrelevantes. Porque, como ya te dije, seamos honestos, ganar no tiene nada que ver con tus calzoncillos. Solo porque rompí mis pantalones. Un ejemplo de overfitting en una red neuronal es que esta red neuronal pueda reconocer un golden, un pastor alemán, un husky, un schnauzer. Todos ellos lo reconocen como perros, pero al colocarle un dálmata no puede reconocerlo. Este problema se resuelve, por ejemplo, al entrenar un modelo de un coche autónomo que detecta la carretera. Se entrena con caos. Por ejemplo, en un momento dado se le agregan puntos negros aleatorios en la imagen para que el carro no se enfoque en los puntos y se enfoque en el panorama completo de la calle. Es decir, aprenda a detectar la información importante, que sería equivalente, en mi primer ejemplo, a poner a jugar a Messi con otros calzoncillos que no sean los de la suerte. Entonces, de acuerdo a Hoyle, los sueños se tratan de un proceso donde tu cerebro agrega caos a tu mente para poder discernir y reconocer la realidad y lo que sucede. Es un tanto complejo. Espero haya sido claro. Igual te dejo aquí abajo en YouTube el paper de la investigación. Al final no es una hipótesis tan descabellada, porque la inteligencia artificial está basada en el funcionamiento de nuestro cerebro.